9:36, seguimos en esto que es El Observador del Sur. Estamos en línea con Juan Pablo de Nicola, él es docente en la Universidad de Buenos Aires en las sedes sociales, también es becario del CONICET. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en principio, los programas pasados y sobre todo el anterior, hemos tocado la problemática que ocurre con la educación pública. Justamente con la universidad pública y también con el tema del CONICET. Yo, como primer disparador, Juan Pablo, te quería preguntar, ¿cómo es la situación actual de la universidad pública y del CONICET? Mira, Nicolás, la situación actual es realmente crítica, tanto para las universidades nacionales como para todo el sistema científico nacional. En primer lugar, yo resalto esto, ¿no? No es solamente la UBA la que está en crisis y no es solamente el CONICET el que está en crisis, sino las 66 universidades nacionales que componen todo el sistema universitario de Argentina, como también todo el sistema científico y tecnológico que excede al CONICET. Todo, digamos, ambos sistemas están en este momento realmente en crisis, ya que dentro de un mes pueden llegar a dejar de funcionar debido al recorte de presupuesto pactado por el gobierno de Milei, ¿no? Claro, y el argumento que se utilizaba del oficialismo, que es el de las auditorías, justamente, que es como una suerte de excusa, digamos, o no, yo te quiero consultar eso, ¿es una suerte de excusa o no lo que pone el gobierno de Milei, digamos? ¿Se inhibe la auditoría en las universidades públicas? Es muy buena la pregunta. Yo diría, como casi todo lo que a mi parecer comunica el gobierno nacional es pseudoinformación, Ok. digamos, ¿no? Porque en verdad, quien está encargado de auditar las universidades nacionales, su funcionamiento, sus gastos, etcétera, es un órgano nacional que se llama Auditoría General de la Nación, que además está conformado por la oposición de cada gobierno. Es decir, en ese sentido, no hay, es falso que no se auditen las universidades, sino todo lo contrario. Hay un órgano que está específicamente destinado y que funciona únicamente para auditar organismos públicos como digamos, las universidades nacionales. Claro, vos sabés, Juan Pablo, que es interesante y también te quería consultar en términos económicos y también epistemológicos, porque yo, analizar el programa pasado, el discurso de campaña de Milei, ¿no? Era muy interesante el hecho de pensarlo cuando él decía, bueno, en el CONICET hay que financiar investigaciones de ciencias duras y como que dejar de lado justamente otro tipo de conocimiento. Yo sé que vos sos politólogo. En principio, ¿qué, qué, Sí. qué opinás del tema, de este discurso en sí? Mira, me parece clave este problema que estás planteando, porque inclusive quizás desde el propio CONICET, por ejemplo, desde las áreas de ciencias exactas y naturales, tienden a cerrarse y a querer sobrevivir por ellos mismos, digamos, ¿no? Desentendiéndose de que hay otras áreas como las ciencias sociales y humanidades. El problema ahí es que, por ejemplo, cuando el gobierno dice que hay que cerrar el CONICET o que hay que eliminar ciertas investigaciones porque hay niños del Chaco que tienen hambre, digamos, ahí hay una contradicción, porque ¿cómo hace uno para hacer ese diagnóstico? ¿O cómo hace uno para precisamente hacer un diagnóstico social, de estructura social, de las causas de la pobreza, por ejemplo, Mm. y para plantear intervenciones posibles, si no es precisamente a través de las ciencias sociales, cuyo eje está puesto precisamente en hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Claro, claro, y es súper interesante el tema de, por ejemplo, plantear, yo diría una postura casi pseudo positivista, el hecho de decir, bueno, no, las ciencias duras son las importantes, cuando en realidad también la ciencia o el conocimiento es un todo, porque ahí hablaste vos de estadísticas, ¿no? Un método cuantitativo justamente para cuantificar, valga la redundancia, la pobreza, por ejemplo, en el Chaco. Ahí hacen falta múltiples herramientas, sociólogos, politólogos, digamos, y eso se desconoce. Yo a veces me pregunto si es una intención deliberada o es mera ignorancia. Yo creo que un poco de las dos, un poco de las dos. Por un lado, porque es cierto, y ahí me parece que hay que establecer una crítica, en el sentido en que mucho de lo que hacen las ciencias sociales permanece por fuera de la esfera pública, es decir, no se comunica efectivamente o no llega a la sociedad civil, al conocimiento de la sociedad civil. Entonces hay una cuestión ahí de desconocimiento, pero no únicamente por responsabilidad del ciudadano, que por lo demás en este momento histórico se encuentra bombardeado de información por todos lados y es realmente muy difícil comunicarle
temas que le interesen respecto de las ciencias sociales, ¿no? Y Claro, también hay algo de intención por parte del gobierno específicamente que tiene está empeñado, digamos, en atacar a las ciencias sociales porque precisamente considera que todo lo que sea ciencia social es marxismo cultural. Es decir, es una doctrina que lo que hace es empobrecer no solo la economía de los estados, sino también la mente de las personas, ¿no? Por decirlo así. claro, claro. Bueno, es interesante la categoría, ¿no? Marxismo cultural. En realidad el marxismo es materialista, ¿no? Pero es como que se usa una suerte de neologismo ahí. Marxismo cultural es todo lo que podría significar, no sé, una lucha de izquierdas, por ejemplo. No, 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 no. Pues sabes que escuché mucho el concepto de marxismo cultural, em, pero todavía aún no, como que no puedo entender a qué se refiere puntualmente con marxismo cultural. Mira, yo tampoco, porque me parece que tiene un uso más, un uso más político, intencional, de demostrar que todo lo que no sea libertarianismo o intercambio mercantil se subsume bajo esta lógica del marxismo cultural que se preocupa básicamente por los lazos sociales. Entonces ahí meten cuestiones de género, cuestiones de clase, cuestiones de raza, todos los problemas que han venido pensando las ciencias sociales los meten en esa bolsa del marxismo cultural porque ellos conciben que eso no tiene importancia y lo único que tiene importancia es optimizar este, los índices económicos del Estado, Claro. según sus propios parámetros ortodoxos, ¿no? Además. Claro, bueno, y sin ir más lejos, la economía es una ciencia social también, ¿no? La Escuela Austríaca de Economía también es una ciencia social, así que bueno, ahí habría también como una suerte de contradicción. Pero te quería consultar también, Juan Pablo, por el tema del CONICET. Porque se decía justamente que se iba a cerrar el CONICET. ¿Cómo queda ese organismo público? Mira, en este momento es totalmente incierto y eso es lo más trágico, ¿no? Porque, en definitiva, habiéndose extendido el presupuesto de 2023 con una inflación del 288% interanual, el CONICET solo puede garantizar su funcionamiento hasta el mes que viene, hasta junio. Ok, Además, se han despedido en el mes de marzo a cerca de 80 empleados del personal administrativo, que es fundamental para sostener las investigaciones en todos los institutos de todo tipo de ciencias a lo largo del país. En ese sentido, el CONICET está en un estado crítico, es decir, si no se responde a la cuestión presupuestaria en las próximas semanas, lo más probable es que el CONICET deje de funcionar, que investigadores no puedan cobrar su sueldo y por lo tanto decidan irse a investigar a otros países, que becarios que están intentando realizar sus investigaciones terminen por abandonar su proyecto de vida y también busquen otra manera de sostener su economía, ¿no? Es decir, y esto lo quiero resaltar, las consecuencias no son solo de corto plazo del desfinanciamiento que estamos viviendo actualmente, sino de mediano y largo plazo, porque va a haber una desconfianza tal al sistema científico, al CONICET en particular, que nadie va a querer hacer ciencia, nadie va a decir, bueno, me voy a quedar a hacer ciencia en este país porque a fin de cuentas es todo tan incierto que no puedo ni siquiera pensar en qué sé yo, tener una vida medianamente vivible, ¿no? claro, Lo no. cual es realmente trágico. Poder sobrevivir, ¿no? Básicamente. Esta situación es equitativa para lo que son becarios doctorales y también para investigadores. ¿Está en la misma situación? Es equitativa. Sí, en este caso sí, porque, digamos, aplica sobre todo el sistema en su conjunto, no hace diferencias jerárquicas en este caso. Em, pero bueno, los becarios somos los que estamos en situación de mayor precariedad y fragilidad, porque ni siquiera tenemos, a diferencia de los investigadores e investigadoras, garantizada la planta permanente, ¿no? Los becarios concursamos, por ejemplo, para obtener la beca doctoral en CONICET, concursamos, si ganamos la beca, lo cual es muy difícil, tenemos 5 años para terminar nuestra formación doctoral y luego postularnos nuevamente a una beca postdoctoral que tiene una duración de 3 años. Recién finalizada esa beca, nos postulamos a la carrera de investigador. O sea que es toda una carrera larguísima que lleva por lo menos 11 años más los años de formación de grado, o sea, por lo menos 16 años. Eh, ¿Y quién va a querer, digamos, usar 16 años de su vida para hacer una carrera que ni siquiera sabe que va a poder lograr o que va a poder alcanzar, sobre todo en este contexto? ¿No? Es realmente muy complejo. Claro,
Claro, sí, evidentemente lo es. Y el tema de la incorporación de nuevos becarios o becarias doctorales, ¿se va a abrir una nueva convocatoria? ¿Se sabe eso ya? ¿O por la situación tampoco van a buscar incorporarse más becarios doctorales? Mira, por lo pronto hay una nueva convocatoria, se va a abrir una nueva convocatoria. La realidad es que no se sabe bien qué va a pasar con esa convocatoria, cuáles van a ser los resultados. Ya la convocatoria del año pasado que se demoró en publicar, que los resultados tendrían que haber salido en enero, salieron fines de febrero, marzo, si no me equivoco, y hubo, digamos, nunca hubo tan pocos becarios como en esta convocatoria. Por ejemplo, en ciencias sociales, las becas otorgadas fueron menos de la mitad de lo que habitualmente se otorgan, ¿no? Entonces ya de por sí hay un recorte grande en el ingreso a las becas y en el ingreso a la carrera de investigación también. Tengo compañeros que lograron acceder a la carrera de investigador, de investigadora, pero no le han asignado todavía, digamos, uno tiene que hacer un trámite formal cuando le otorgan la carrera de investigación, lo dejaron paralizado, o sea que no saben ni siquiera qué va a pasar con su futuro en el más cortísimo plazo. Claro, claro. Bueno, Juan Pablo, la última y te agradezco mucho por la comunicación. Em, el tema de las universidades, en lo que es la inscripción, sobre todo en la UBA Sociales, ¿ves que la gente, la inscripción sigue siendo igual a los demás años? ¿Ha cambiado, ha mermado? Es decir, ¿hay más problemáticas para llegar? ¿Cómo se mantiene el estudiantado en este caso? Lamentablemente hay una merma, ¿sí? En el ingreso, en la matrícula de todas las carreras. Entiendo que sociología en particular en UBA Sociales es la carrera que tiene, digamos, la matrícula en este momento más pequeña de toda la facultad. La facultad se compone de la carrera de Sociología, Mm. Ciencia Política, Trabajo Social, Comunicación y Relaciones del Trabajo. Sociología es la que tiene menor matrícula en este momento y se nota en todos los cursos que hay una merma de estudiantes que evidentemente, dado el desprestigio generalizado que hay hacia las ciencias sociales, bueno, deciden optar por otras carreras. Claro. Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos, Nicolás, un gusto estar. Igualmente. Juan Pablo de Nicola, él es docente en la Universidad de Buenos Aires, en las sedes sociales, becario del CONICET. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más. La mejor música